La guerra, problemas sociales, económicos, la búsqueda de sueños, son tantas las razones por las que centenares de suchitotenses migraron al interior del país y fuera de él. Algunos volvieron, muchos nunca regresaron a Suchitoto. Soy Yulisa Padilla y este programa está dedicado a esos suchitotenses que un día se fueron, pero que sus corazones no están ni tan lejos ni tan cerca de Suchitoto. Bienvenidos y bienvenidas a Suchitotenses en la diáspora, ni tan cerca ni tan lejos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del programa Suchitotenses en la diáspora, un espacio dedicado a las historias de vida de aquellas personas que un día partieron de Suchitoto, pero que nunca se olvidaron de él. Aquí en Suchitotenses en la diáspora hemos compartido historias de sueños, de luchas, nostalgias y esperanzas. A lo largo de las diferentes entrevistas que hemos escuchado a muchísimas personas que aún guardan como tesoros esos bellos recuerdos que tienen del lugar que los vio nacer y crecer, de su barrio, de su gente y de todo lo especial que tiene Suchitoto. Esto es Suchitotenses en la diáspora, un puente de palabras, de memorias y afectos entre quienes están lejos, pero que nunca olvidan sus raíces y sus orígenes. Y en este episodio nos acompaña una suchitotense que migró hacia el exterior hace más de 40 años, pero que nunca dejó atrás Suchitoto y hoy por hoy vive en la tranquilidad de la comunidad La Bermuda. Ella es Marta Lucía Cruz de Cornejo, odontóloga de profesión que emigró hacia los Estados Unidos en los años 80, una mujer altruista que actualmente colabora en la Casa del Adulto Mayor. Así que quedes en sintonía de Gaceta Suchitoto para que pueda escuchar y conocer más acerca de doña Marta Lucía. Así que le damos la bienvenida a doña Marta Lucía. Muchísimas gracias por estar acompañándonos, doña Lucy. De verdad que es un placer enorme que esté acá en Gaceta Suchitoto. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Estoy muy contenta de poder por este medio comunicarme con mi gente linda de Suchitoto y gracias por la oportunidad que me da esta plataforma para hacerlo. Espero pues que tengamos un espacio divertido y vamos a platicar y a recordar esos tiempos antiguos. Así es, muchísimas gracias y de verdad que para nosotros como Gaceta Suchitoto es un honor, un privilegio que nos haya dado pues este tiempo, ¿verdad? Para poder conocer sobre el proceso de migración que tuvo hace muchísimos años atrás, ¿verdad? Que usted se fue para los Estados Unidos y bueno, sabemos de que estuvo en el exterior, más bien dicho, doña Marta, pero ¿dónde estuvo usted viviendo durante esos más de 40 años? Sí, de El Salvador emigramos hacia Nueva York. Ahí estuvimos viviendo por 30 años. Luego, al retirarnos de la profesión, nos movimos a Pensilvania. Ahí vivimos 10 años. Luego, 5 años en Florida. Y ya fue en este año que yo decidí que no, ya suficiente de Estados Unidos, tengo que volver a tiempo completo a vivir en mi país y lo más cerca posible de mi querido Suchitoto.
Ok, perfecto. O sea que un gran recorrido, doña Marta Lucía, porque no solamente como digamos estuvo como en un estado, sino que anduvo como en varios, ¿verdad? Y de los tres que donde estuvo, ¿cuál digamos que sería como su favorito o no su favorito, donde se sintió como más cómoda, donde estuvo como más chévere la cosa de los tres? Bueno, Nueva York fue muy importante porque me dio la oportunidad de revalidar mi título de dentista. Igual fue mi esposo, que se llamaba Rigoberto Cornejo, y ambos Okay. ejercimos la profesión ahí por 25 años, porque nos tomó 5 años de estudio y lucha para poder tener la reválida de los títulos de dentista. Pero lo más satisfactorio fue trabajar con la comunidad hispana. En Nueva York estábamos en un área que tal vez muchos si estuvieron por ahí conocen, que se llama Hempstead, que lo llamaban el pequeño San Salvador. Y como fue en los 80, pues había muchos inmigrantes que en ese momento estaban llegando y por supuesto pues necesitaban atención dental y era Sí. en un área solo de americanos, entonces el que nosotros pudiéramos instalarnos allí y atenderlo fue una bendición para ellos y también para nosotros en términos de hacer una clientela en un país que no era el nuestro, ¿no? Así Sí. que Nueva York fue muy significativo, ahí trabajamos en ese tiempo se fundó Carecen, que era una institución que ayudaba a los recién llegados. Así que Nueva York fue muy, muy gratificante. Sentimos que seguíamos apoyando a la comunidad, aunque estuviéramos lejos. Ok, entonces su esposo, doña Marta Lucía, también era dentista, al igual que usted. Sí, Se sí. conocieron acá en El Salvador, fue en Estados Unidos que se conocieron, ¿cómo fue esa historia de amor? No, no, con el esposo nos conocimos pues fuimos compañeros de estudios en la universidad y ambos comenzamos la profesión al mismo tiempo, ¿no? Entonces Okay. fuimos compañeros de estudios por toda la carrera hasta pues que ya nos graduamos y nos instalamos a trabajar en San Salvador, pero también abrimos un consultorio en Suchitoto, Ah, ok. en la casa de mis padres en el barrio Concepción. Entonces acá, pues ya cuando terminamos el servicio social, entonces pues mucha gente del pueblo fueron nuestros pacientes ahí en San Salvador también. Y lo extra fue que cuando ejercíamos en Nueva York, una Sí. chica que habíamos atendido en Suchitoto y que luego habíamos atendido en San Salvador, llegó a vivir en esa área y también la atendimos. Fue increíble esa experiencia. O sea que la clientela no solamente lo siguió de Suchitoto a San Salvador, sino que también en el exterior. Mire, qué bueno. ¿Y cuántos años ejercieron su carrera, doña Marta Lucía? Bueno, en El Salvador ejercimos 10 años 10 y años, en Nueva York ejercimos 30 años. 30 años, Así que, bastante. sí que fue bastante tiempo. Ok, y bueno, ya hablamos un poquito acerca de Estados Unidos, más adelante lo vamos a tocar como más extendido, pero yo quisiera que nos pudiera como describir, yo sé que muchas personas la van a recordar a través del en vivo, otras personas tal vez sea como un nuevo rostro, un nuevo personaje acá en Suchitoto, quisiera que se presentara quién es doña Marta Lucía y que nos contara pues un poco de sus raíces, ¿verdad? Sabemos de que vivió en Suchitoto, ya comentaba más o menos que en Concepción, en qué parte de Suchitoto pues nació, creció. Entonces quisiera que nos comentara, ¿verdad? Como una presentación de quién es doña Marta Lucía Cruz de Cornejo. Bueno, como dijimos antes, nací en Suchitoto. Mis padres se llamaban Humberto Cruz y Narcisa Olmedo de Cruz. Mi papá su profesión era herrero, teníamos una herrería
Y mi mamá, su profesión, ella cosía, pero también tenía una tienda. Así que pues ambos eran personas muy trabajadoras. Pues yo crecí ahí en ese hogar, fuimos 3 hermanos. Eh, Mi hermano segundo se llama Gilberto Cruz, fue ingeniero, y mi hermano tercero se llama Octavio Cruz, que es sacerdote y que Ok. todavía ejerce en Cojutepeque. Bueno, en mi niñez tuve la oportunidad de ir al colegio, ahí hice hasta sexto grado. Luego en ese tiempo aún no había el instituto, era el plan básico, que eran 3 años. Ahí pues también fui allá a Suchitoto. Y luego pues ya para el bachillerato sí, ya me mandaron a San Salvador porque en Suchitoto ya no había. Sí, Eh, Luego, ¿qué más? Bueno, allá en San Salvador, al terminar el bachillerato, pues ya la universidad. Y no, pero el Suchitoto siempre estaba, estaba en mi corazón y en mi sangre, así que sí. el pueblo siempre ha sido muy especial. ¿Y cómo describiría, niña Marta Lucía, esos años de infancia, esos años de adolescencia? Ya nos comentaba como que iba a la escuela, no había como un bachillerato, pero ¿cómo fue esos años de su infancia, de su adolescencia? No sé si tiene historias o tiene anécdotas que recuerde usted como con mucho cariño o algo que de verdad la haya como impactado o sí, eso, como impactado y que recuerde de verdad esa situación como específica. Bueno, sí, pues fue una niñez, pues como la niñez de los pueblos, muy libre de jugar en la calle, eh, pues ir a la escuela o al colegio, iba uno caminando, pues no había mayor preocupación en eso, los juegos infantiles de la época, eh, pero pues sí, hubo algo, algo así especial en mi vida fue que todos los suchitotenses recordarán a nuestro querido Alejandro Coto. Y el Sí, Alejandro pues empezó su carrera cinematográfica pues lo primero que fue la celebración de los 100 años de fundada la ciudad. sí, Luego, pues el Alejandro venía con una visión de fuera de cómo promover un pueblo y cómo sacar, pues, provecho de las características de ese pueblo. Él siempre se preocupaba por la gente del pueblo. Entonces decía que teníamos que tener, porque entonces solo la industria era que se hacían puros. Entonces él quería tener una, una fuente de ingresos más amplio y entonces pensó en la parte del turismo. sí, Entonces, para hacer esa meta, él se le ocurrió organizar un reinado, pero hacer la propaganda que iba a ser al estilo medieval, o sea, con ok, corte, con pues un vestuario especial que él había traído de México. Y así fue como en el 1960 Alejandro em, organizó el primer reinado de Suchitoto y yo pues entonces era una muchacha de 15 años, pues todas las adolescentes somos bonitas, ¿no? Entonces pues yo tuve la suerte que a mí me eligieran de reina y pues sí, el adjetivo de la primera reina de Suchitoto pues me ha seguido hasta este momento y muy orgullosa de ello y no, pero me siento muy bendecida de haber tenido esa oportunidad porque no fue nada que hice por mis méritos, sino que simplemente se dio y yo estaba en esa edad y en ese momento en el pueblo. Así que ese sería como lo más especial que sucedió en mi juventud en el pueblo.
Sí, sin duda un evento que definitivamente la marcó y yo sé que muchísimas personas todavía recuerdan, ¿verdad? La primera reina de Suchitoto. Bueno, ahora es como eligen en cada barrio una chica, representante del barrio. En ese entonces, Nia Lucy, ¿fue como en general o también era así como por barrios que las eligieron? No, no, era por barrios. Como yo vivía en Concepción, doña Rosa Molina, de grata recordación, y Aminta eran las Ah, capitanas del barrio. sí, Entonces, pues cada capitana pues se esmeraba en escoger a la muchacha pues que creía que tenía mayores posibilidades, ¿no? Y pues a pesar de mi papá y que era tan estricto, eso les costó sí, convencerlo. Yo creo que hasta el padre llegó a platicar con mi papá para que en serio. pues me dieran permiso de Sí, participar. Así que luego otra cosa que bonita que me pasó era que se fundó en el pueblo el equipo de fútbol del Brasilia. En ah, ese sí. momento fue algo muy especial. Brasilia estaba recién inaugurada como la nueva capital de Brasil, que siempre había sido Río de Janeiro. Sí, Entonces, en esa oportunidad vino hasta el embajador de Brasil a hacer la inauguración del equipo de Brasilia. Entonces yo también tuve la oportunidad de ser madrina del Brasilia junto con Alicia González, que en ese entonces era novia de quien después fue su esposo Mauricio Caña. Así que ah, fue ok. otra parte de mi vida pública cuando era adolescente y vivía en el pueblo. Ok, súper interesante todos esos datos que pudo, o todos esos eventos que pudo presenciar, doña Lucy. Y mire qué alegría que el barrio Concepción, donde yo vivo, fue la primera reina de Suchitoto. Y aquí la estoy entrevistando. Y súper cerquita de donde yo vivo. Ya estuvimos Sí. hablando un poquito ayer acerca de todo eso con doña Lucy. Y bueno, sabemos de que vivió en Suchitoto, luego nos estaba contando de que se muda hacia San Salvador. Cuando está en San Salvador, ¿es que decide emigrar, doña Lucy, o todavía estaba como aquí en Suchitoto? Le pregunto porque quiero hacerle la pregunta de qué hacía usted o cómo era su vida de Marta Lucía antes de usted decidir migrar. Sí, bueno, los que tenemos de 50, deja ver, de 50 años para arriba, deja ver, la guerra duró hace 45 años del 80, Sí, los que tenemos como de 50 años para arriba o de 60, somos la generación que vivió el conflicto. sí, Para entonces, pues ya mi esposo y yo estábamos graduados, tuvimos dos hijos, uno tenía 11 años y otro tenía 6. Pues vivíamos en San Salvador, pero ese periodo del 80, cuando muere Monseñor, fue un año dificilísimo en términos de incertidumbre. ¿Qué va a pasar en este país? sí. Acababa de terminar la guerra de Nicaragua y eso pues atemorizaba a todos, ¿no? ¿Qué iba a pasar? Entonces se dio la oportunidad yo tenía unos pacientes que eran de Nueva Zelanda, que eran, que eran misioneros. Entonces ellos, y pues muchos profesionales que tenían parientes, pues decidieron que irse para otro lado, ¿no? Pues todo el mundo decía, bueno, tal vez dure 2 años, dure un año, pero en este periodo hay que ver qué otro rumbo buscamos. Entonces este pastor me pregunta, bueno, ¿y usted para dónde se va a ir? Y yo le digo, bueno, para ningún lado, yo no tengo, pues, a qué otro país irme. Y dice, y no sé qué le gustaría irse a Nueva Zelanda.
Y yo dije, bueno, pues consultémoslo con el esposo y el esposo pues dijo, no, 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 eso está bien a cualquier parte, ¿verdad? Pero hay que poner a Sí, salvo porque teníamos los hijos claro, pequeños. estaban pequeños, sí. Sí, entonces esa fue, pero bueno, resultó que Nueva Zelanda no nos daba equivalencia a nuestros estudios. Ujú. Eh, entonces eso fue algo paralizante, pero cuando nos avisaron eso, mi esposo ya se había ido y los niños también, que mi esposo tenía una hermanita que vivía en Nueva York. Entonces mi esposo dijo, bueno, vamos a ir a despedirnos de mi hermana porque no sé cuándo vamos a volver. Y él y los niños estando en Nueva York, yo estaba acá y dice, y bueno, dicen que no nos pues que no nos aceptaban los títulos. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Afortunadamente en Nueva York, mi esposo, pues con amistades, fue a investigar a universidades en Nueva York si había algún programa de equivalencias y descubrieron que sí había uno en la universidad, se llama New York University, Universidad de Nueva York. Había un Okay, programa que se había instalado para los judíos que estaban emigrando en ese momento de allá de Rusia y para los cubanos que estaban llegando de Cuba, ¿no? En ese periodo. Así que así fue como logramos acomodarnos y fue la puerta, pues la ventana que se nos abrió en Nueva York para poder quedarnos ahí. Y que esa ok, es parte de entonces la podríamos historia. decir, Mía Lucy, perdón por interrumpirla, que deciden migrar junto con su esposo, con sus hijos, por el hecho de lo del conflicto armado, como una salida, ¿verdad? En ese momento para poner a salvo la familia. Sí, sí, eso básicamente era. Pero en ese periodo todos los que nos íbamos decíamos, no, unos 2 años, en unos 2 años esto tiene que resolverse, pues Sí, pensando en la experiencia que se había vivido en Nicaragua, ¿no? O sea, claro. nadie se fue ni contento, sino que pensando regresar, y esa fue la situación nuestra también, Sí, pero sin ya, duda, la verdad que una gran incertidumbre el hecho de no saber si iba a ser por largos años, si solamente iba a durar un año, qué podía pasar, o sea, tantas cosas que pasaron durante la guerra que súper difícil, ¿verdad? No, obviamente yo no estuve ahí, no pasé esto, pero todo lo que cuenta mi abuela, mis abuelos, todo lo que han contado, la verdad que es súper difícil y la verdad que tomaron una decisión a la ligera, rápido, para ver qué podían hacer para salvar sus familias. Bueno, doña Lucy deciden con su esposo, con sus hijos, irse hacia el exterior. ¿Y cómo fue este proceso de tomar la decisión de despedirse de su familia? Me imagino que sus padres se quedan acá en Suchitoto, sus amigos que tenían, su clientela. Entonces, ¿cómo fue todo ese proceso de emigrar y de despedirse de su familia? bueno, fue duro, pero como te digo, no fue que era un para siempre, sino que era, pues, vamos por un rato, pero ya cuando esto se calme, regresamos, ¿verdad? Sí, De manera que nosotros no vendimos nuestra casa, ok, no vendimos nuestra casa y pues eso fue una buena decisión porque cuando las cosas se pusieron ya más fuertes en el pueblo, pues mis padres fueron a vivir en ella y eso pues pues nos dio tranquilidad, ¿no? Pues como te claro, contarían tus abuelos, pues el pueblo casi que se quedó solo. Y pues sí, la gente dice, no sé si eran, que dijeron que eran 80 personas, nada más las que se habían quedado, no sé el dato exacto, pero algo así me dijeron, que eran pues personas que no tenían otro lugar en otra parte del país a donde poder ir a alojarse. Así sí, que eso, pues o sea, no fue como ay, nos vamos para siempre, así como muy traumático, sino que lo que sí. más nos interesaba era pues así como ponernos a salvo, ¿no? Y luego pues dejar a
a mis padres que quedaran protegidos. Pues mis hermanos se quedaron aquí en el país, ellos no emigraron. Sí, dicen que Suchitoto era un pueblo fantasma porque bien poquita gente se estaba viviendo acá. O sea que sus padres, doña Marta Lucía, viven todo el proceso de la guerra junto con sus hermanos. ¿Solamente usted con su familia migraron? Sí, 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 mis padres pues nuestra casa era en San Salvador y mis padres pues hacia allá se fueron. Y mi Ah, ok. hermano estaba en San Salvador y mi otro hermano, el que era sacerdote, ayudaba mucho a Monseñor con los campamentos de refugiados. Entonces Sí. esa era una gran preocupación porque estaba en las listas negras de esa época, ¿no? Entonces, ay, ¿cuándo nos van a avisar que ya que ya lo desaparecieron? Pero no, Ay, gracias a Dios subsistió, sobrevivió ese sí, triste periodo. claro. Doña Marta Lucía, llegan ustedes, bueno, se van de Suchitoto, deciden migrar. ¿Llegaron a Nueva Zelanda o de un solo como radicaron en Nueva York? No, nos quedamos en Nueva York porque ahí En Nueva York. encontramos una forma de poder validar los títulos. Ah, Pues, o sí, sea, era ok. nues- nues- nuestra forma de cómo ganarnos la vida, ¿no? Claro, sí. Entonces, pues ahí escogimos quedarnos ahí. Ok, ¿y cómo fue? No sé si recuerda cómo fue su llegada a Nueva York. Me comentaba que tenía una cuñada, ¿verdad? Que me imagino que fue quien recibió con toda su familia, que fue como lo que más le impactó el hecho de llegar a un nuevo país, desconocer totalmente, quizás pues un nuevo idioma que tal vez no lo hablaba. Entonces quisiera que nos comentara sobre esta experiencia, ¿verdad? ¿Cómo fue esa llegada a Nueva York y cómo se lograron acoplar a esta nueva cultura, a este nuevo país? Bueno, eso es parte de lo que todo inmigrante tiene que estar sabido. Cuando vas a otro país con otro idioma y otras costumbres, tienes que como nacer de nuevo, tienes que aprender a caminar y tienes que aprender a hablar. Eso pues fue la parte más dura porque cuando llegamos intentamos ya introducirnos en el sistema. Para ir a la universidad se necesitaba hablar inglés. Y pues Sí, de acá llevábamos bases, porque en la universidad en ese tiempo los libros eran en inglés, entonces podíamos leer, pero pronunciarlo o entenderlo era otra historia, ¿no? sí, Así que lo más duro pues es eso, encontrarte con, con un idioma diferente y cómo movilizarte. Eso fue, eso fue muy difícil, muy difícil. Teníamos la ventaja de que éramos el grupo familiar, sí, comparado pues con otros paisanos que les toca ir a bregar solitos y romper su familia. Así que en ese sentido, pues mi experiencia fue de bendición que el grupo familiar. Luego los chicos, pues en la escuela ellos aprenden rápido. Me acuerdo una anécdota que mi hijo menor, que iba de 6 años, por un mes se quedó mudo, no de hablaba, verdad, solo no observaba, entendía cómo es lo que pasaba. hasta que al fin ya, después de un mes, ya se soltó, pues empezó ya a comunicarse. Pero sí, eso es lo difícil, lo dificilísimo del inmigrante, es el, el separarse, pues el estar fuera de todo lo que ha conocido, ¿no? Sí, Y sin la herramienta del idioma, es muy duro. Yo consideré que los primeros 5 años de inmigrar son difíciles, son duros, son duros.
Yo les hacía la broma a mis pacientes, decía, bueno, ya pagaste el coyote, porque no te podés regresar mientras no pagues el coyote. Claro, Así sí, que entonces eso hace pues que el que llega pues le eche ganas y salga adelante. Cosas pues que tienen que saber los inmigrantes es llevar un estilo de vida ordenado, porque el que se desemboca con licor o con drogas, esa es la perdición, porque allá eso pues es más fácil de sí. adquirir acá y con los salarios que se ganan, pues la gente tiene más libertad económica. Así que eso hay que recomendarlo a todo el que se va a ir, que tiene que tener mucho cuidado en eso de llevar una vida ordenada para pues que su estadía ya sea de éxito y regrese pues con una historia bonita, ¿no? Sí, y bastantes casos hemos conocido, doña Lucy, bueno, al menos yo, ¿verdad? En mi experiencia personal, que se van y carísimos los coyotes que usted estaba mencionando, y se están solamente 1 año, 2 años, y vienen con esa gran deuda de pagar coyote, y usted sabe que acá los salarios pues son bastante pocos y trabajar el doble, ¿verdad? El triple para poder pagar esas grandes cantidades. Y ahora que hablaba de coyote, doña Lucia, así como una pregunta curiosa, ¿cuánto costaba en aquel entonces los coyotes? O sea, que llevar a una persona hacia el extranjero. Bueno, vea, afortunadamente en mi familia nosotros teníamos visas de turista, porque en Ah, ese momento si usted era profesional, en la embajada pues usted era profesional o tenía, ¿qué te diré? O tenías una profesión que maestro, pues una profesión acá sí. y tenías un trabajo, entonces fácilmente te daban una visa de turista. Entonces, nuestra familia sí teníamos visa de turista, pero yo creo que en aquel entonces tal vez, no sé, unos 5,000 era lo que valía, pero luego Colones, ¿verdad? eso pues Aquel entonces. sí, eso luego siguió subiendo. Pues sí, no solamente, pues por testimonio de mis pacientes, no solamente era el costo en dinero, sino que, bueno, todos saben esas historias horribles del costo físico, Ya, todo lo que sí. se exponen, ¿no? Eso era, pues, Un esa peligro. vivencia Sí. de ir ilegal ha sido carísima, carísima, tristísima. Así Sí, que tanto para hombres como para mujeres. Y muchos casos que todavía se llevan a sus hijos pequeños o hijos que van bebés. No me imagino, o sea, el triple de peligroso el hecho de poder sí, cruzarse. Sí, no, no, bien eso difícil. pues es también una propaganda engañosa pues de negocio de los que hacen esto, pues por ese periodo que hubo una política que si la gente llevaba niños que les daba más compasión y los dejaban entrar, pero pues es, es un Sí, riesgo falso, tremendo, es un claro. riesgo tremendo. Bueno, Sí, bueno, hablando de, no sé si vas a añadir algo. Sí. no, no, digo que ya como que yo me salí un poquito del tema. Ah, no, no, siempre estamos en este mismo tema, ¿verdad? De todo el proceso de migración. Muchísimas personas de las que hemos entrevistado han sido inmigrantes, ¿verdad? Que se han ido ilegales, muchos que pues gracias a Dios ya tienen su residencia y que ahora pues están legales en los Estados Unidos. Pero qué bueno y una bendición de Dios, la verdad, el hecho de que usted pudo irse con una visa de turismo, ¿verdad? Y no exponer, en este caso, también a sus hijos que iban pequeños en ese trayecto tan peligroso. Y bueno, yo sé que muchísimos aprendizajes ha tenido usted en este proceso de irse hacia el extranjero, entonces quisiera que nos comentara como qué aprendizajes usted como ha logrado identificar, ¿verdad? Aprendizajes personales que usted ha tenido
en esto de adaptarse a una nueva cultura en los años pues que estuvo en Estados Unidos. Y bueno, antes de que me responda, a todas las personas que tal vez se van agregando ahorita al en vivo de Noticias La Gaceta Suchitoto, tenemos con nosotros a Marta Lucía Cruz de Cornejo. Ella actualmente vive en la Bermuda, ¿verdad? Pero estuvo más de 40 años, creo que 45 años exactamente, Sí. en el extranjero. Así que estamos ahorita en Suchitotenses en la diáspora, aunque Marta Lucía está acá en Suchitoto nuevamente, pero toda una vida prácticamente en el extranjero. Entonces, ahí está Marta Lucía compartiéndonos su experiencia y todo, pues, todo lo que usted pasó viviendo en los Estados Unidos. Así que ahora sí, experiencias personales que usted haya identificado, Marta Lucía. Bueno, lo que se acrecenta cuando estás en un ambiente no tan propicio como es vivir en otro país, en otra cultura, es tu fe. O Sí, sea, lo primero es tu fe, que si tú no tienes fe, la vas a ver mucho más difícil, porque los retos son grandísimos y solo con fe, confiando pues que tenemos un ser superior que nos ha hecho promesas y que no nos va a desamparar, eso pues la fe se te acrecienta cuando estás fuera. Luego el valorar la familia, ¿no? O sí, sea, la familia, pues no solamente tu familia, papá, mamá e hijos, sino que tu otro grupo familiar, que es el que te apoya y pues que te mandan mensajes, que te desean que estés bien, que se alegran pues cuando tú les cuentas una noticia de algo que te ha salido bien. Eso es importantísimo, pues, o sea, valoras más la familia. Luego, pues está de cómo conducirte, ¿no? Y cómo entender que estás creado para una función y que tu función no es solamente tu bienestar personal, sino que tienes que compartir. Tienes que de la misericordia de Dios y de lo que te bendice, tienes que compartir con otros menos afortunados. O sea, esas son las cosas básicas los, los valores básicos que se te acrecentan cuando no estás en un ambiente pues de toda la vida cómodo, ¿verdad? Sino que estás solo y tienes que salir adelante, tienes que sobrevivir y sobrevivir bien. sí. Ok, gracias por compartirnos esa parte también, Marta Lucía. Y bueno, sabemos de que tanto usted como su esposo bueno, son odontólogos de profesión. Entonces quisiera que nos contara cómo fueron esos años de trabajo. Sé que muchísimos años laboraron, me comentaba que más de 30 años laboraron como dentistas. ¿Cómo fue esa experiencia de su trabajo allá en el exterior? Bueno, como decía al principio, fue muy satisfactoria poder ayudar a la comunidad, pues en especial pues la mayoría de nuestros pacientes eran salvadoreños y centroamericanos, ¿no? Pues de Guatemala, de Honduras, algunos de Sí, Costa Rica. Entonces, poder ayudar a esa comunidad se trabajó duro porque, como te decía, no había otros dentistas de habla hispana en el área. sí. Entonces, fue una experiencia muy linda. Alguien nos dijo, bueno, abran su oficina en este sector que ahí hay muchos salvadoreños. Y era un señor que era dueño de un negocio, entonces nos dice, yo les voy a referir pacientes. Pero lo lindo fue
que llega un primer paciente y pues quedó satisfecho como se le atendió. Entonces dice, no, yo trabajo, allá las fábricas le dicen factoría. Yo trabajo en Sí. una factoría y yo le voy a contar a mis compañeros. Y luego empezaba a llegar gente que uno llevaba al otro y hasta lo acompañaba para enseñarle el sitio donde ¿A dónde estábamos. estaba? Sí. Sí, entonces se trabajó mucho, mucho, duras horas. Ponle, comenzábamos a trabajar 9 de la mañana y había veces que terminábamos ahí por las 10 de la noche. Todo el Pero día. sí, muy, muy, muy fuerte. Pues tuvimos la bendición de tener pues una buena clientela y poder dar el servicio. Siempre nosotros, pues aquí se sabe que en Estados Unidos la odontología es bien cara. Entonces Sí, nosotros siempre tratamos de poner nuestros costos muy, muy por debajo de cómo cobraban los americanos. Entonces esa era una forma de contribuir, de ayudar a la población a que pudiera eh, adquirir los servicios adquirir ese dentados. tipo de servicios. Yo por un tiempo trabajé con allá el servicio que da el gobierno, se llama Medicaid, que significa ayuda del gobierno, y eso se le da a personas de bajos recursos. O en ese programa que yo participé era específicamente de mujeres embarazadas. Ah, Entonces, que tenían, pues sí, que recién llegaban de acá y tenían la dentadura terrible, ¿no? Gente pues que venía de los campos. Entonces tuve la oportunidad también de colaborar con ese programa. Así que fue ese trabajo duro, pero fue muy qué bueno. satisfactorio la labor pues que logramos desarrollar con la comunidad. Sí, podemos decir que fue todo un éxito la clínica dental que ustedes tuvieron junto con su esposo. ¿Eran compañeros de trabajo? ¿Estaban como en la misma clínica? Mira, al principio sí, pero luego pues nos hablaron de otro pueblo que también necesitaba Sí, dentista hispano y que había un núcleo grande también de salvadoreños. Entonces nos dividimos, yo abrí una en otra ciudad, pero era como 45 minutos manejando una de otra. No sí. era muy, No muy, estaba tan muy, lejos. no Ajá. estaba tan lejos. Entonces, mi esposo trabajaba en una ciudad y yo trabajaba en la otra. Allá pues se contrata los servicios de asistentes dentales y de higienistas, pues que ayudan a que uno sea más productivo, ¿no? Pues poder Sí, atender más personas. Así sí, que como un pues, auxiliar. sí, sí, esa fue nuestra experiencia. Pero qué bueno el hecho de que pudieron crecer porque fue una publicidad, como decimos aquí, de boca en boca, ¿verdad? De Sí, recomendación. sí. Entonces, porque a la gente le gustaba cómo hacían pues su trabajo, ¿verdad? El servicio que le brindaban, entonces súper bien y gracias a eso también pudieron pues crecer, ¿verdad? Laboralmente. Y bueno, popularmente se dice, doña Marta Lucía, que vivir en los Estados Unidos no es como color de rosa, que hay muchísimas cosas que se enfrentan. Ya hablábamos un poco sobre el idioma, sobre las culturas, el hecho de que cuando son inmigrantes, ese trayecto de poder llegar hacia Estados Unidos no es nada fácil, ¿verdad? Pero quisiera preguntarle en su opinión, en su experiencia, ¿verdad? De vivir pues más de 40 años en Estados Unidos. ¿Cómo es para usted, Marta Lucía, vivir en el extranjero? ¿Cómo fue toda esta experiencia? ¿Fue buena? ¿Fue mala? ¿Fue regular? ¿Cómo nos lo podría usted describir, vivir en el extranjero? Bueno, en mi caso, como te decía al principio, no soy el caso típico de inmigrante, Grande, porque sí. iba con educación, llegué en avión, pues tenía visa
no es lo típico. Y, y pues por lo tanto, pues yo te puedo decir que sí fue una buena experiencia. Fue una Sí, buena experiencia por ese factor que te digo, que a pesar de estar fuera, era, nos sentíamos que estábamos siempre en comunicación con la comunidad a través pues, del servicio que dábamos a los pues que les había tocado sí, sí, más duro, ¿no? Pero pues también, como decía antes, el, el- el- la clasificación de que alguien te diga fue una buena experiencia, fue una experiencia mala o fue muy duro, no me volvería a ir, eso pues va a depender de cómo, de cómo manejó su vida ya. Porque mira, todos los casos que yo vi de gente que iba a trabajar, los salvadoreños somos tan trabajadores, eh, lo damos todo, somos leales a los patrones y la mayoría de personas llegaban a un empleo y casi hasta que se jubilaban, no era que andaban cambiando de de empleo. trabajo, Y, sí. sí, y eso se debía a que los patrones los apreciaban. Entonces, los salvadoreños, al menos allá en Nueva York, en el área, hicieron una buena reputación de que eran personas trabajadoras y personas honradas. Y pues fue lindísimo comprobar eso, ¿no? Y de sentirse orgulloso de ser salvadoreño. Así que Ok, esa fue mi experiencia. gracias por compartirnos, Marta Lucía. Y bueno, ya hablamos cómo fue esta vida, esta experiencia viviendo en el extranjero y queremos saber cómo es que usted, o no sé si fue como una decisión familiar, regresarse a Suchitoto, al lugar donde los vio nacer y crecer. ¿Cómo es que deciden regresar a Suchitoto? Bueno, Por qué esa decisión? ya, mira, el Suchitoto, yo no sé si todo el que nace en X pueblo mantiene la misma ilusión de volver a su pueblo. Pasada la guerra, pues nos enteramos que mi padre había vendido la casa, Okay, que creyó que la guerra no se iba a terminar y dijo la casa se puede caer, así que la vendió. Entonces, cuando nos dimos cuenta con mi esposo, porque pudimos venir al país hasta los 7 años que al fin logramos arreglar papeles, sí, pues de ponernos legales. Entonces, él no, mi esposo no era de Suchitoto, pero compartía mi cariño por el pueblo. Entonces dijo, bueno, vamos a conseguir una, una propiedad en el pueblo. Cuando pues investigamos y todo, no era factible en el pueblo comprar otra casa porque ya se habían puesto muy caras. Entonces sí, dijo, bueno, vamos a comprar un terreno, una propiedad cerca del pueblo, pues que vivamos cerca, pues para poder tener acceso al pueblo. Y así fue como adquirimos esta propiedad donde vivo y construimos la casa. Y pues yo aquí paso muy feliz con la naturaleza, las plantas, los árboles, los pajaritos. Es lindo. Entonces luego ahí en Estados Unidos el esposo fallece en el 2020 y okay, pues estoy yo, estábamos en Florida, uno de mis hijos vive en Florida y pues y también vive uno de mis hermanos y sobrinos y los nietos, entonces pues me quedé ahí en Florida por 5 años, sí, pero luego pues venía acá en las épocas del invierno, que era de enero a mayo, el invierno de allá. sí, Entonces, desde que estaba mi esposo, no veníamos
desde que nos retiramos del trabajo, que fue en el 2010, vinimos como por 10 años, que veníamos en enero, en la época del frío, y ya nos regresamos ahí por mayo, abril, mayo. Entonces, pero yo digo, bueno, ya los nietos crecieron, se fueron a la universidad, el hijo y su esposa trabajan fuerte. Yo digo, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Pues me había involucrado a trabajar con personas mayores. Digo, no, Sí. pero si es que ahí en el pueblo tienen que haber personas mayores con quien yo puedo trabajar y puedo pues disfrutar de la propiedad. Entonces, pues yo les planteo a mis hijos, miren, la mamá se tiene que ir. Y ellos dijeron, bueno, donde tú te sientas bien y estés segura, eso está bien para nosotros. Así pues, este año, pasadas las Navidades que estuve allá, decidí que ya vengo y me quedo acá. Así que Ok. esa fue pues mi decisión. Y yo pues le aconsejaría a personas que viven fuera que consideren esa posibilidad de ya en sus años mayores venir pues a su pueblo, pero no quedarse en Estados Unidos, porque allá lo que a uno le platica es una casa de ancianos Ay, no. y como atienden a los ancianos no es nada Nada agradable. compasionado, ¿no? No, Sí, no, así es que si hay paisanos que me están oyendo y tienen ya más pues que ya van a llegar a la edad de retiro, consideren pues conseguirse algo aquí en el país y pasar estos años lindos que uno se merece por tanto que trabajó, sí, pues definitivamente. venir y disfrutar pues ya los nietos ya los van a hallar grandes, ¿no? O los nietos se van a quedar en Estados Unidos, pero aquí en el pueblo o del pueblo donde sean, van a encontrar gente que es de su época y eso es lindo encontrarse y hablar de lo que se compartió en esos periodos. Así que ese es como un consejo que le daría a mis paisanos, de que Perfecto. Y bueno, entonces, sí, preparen su espacio. Allá, casa de ancianos se dice nursing home. Se preparen su nursing home en su pueblo, en su país de origen. No se queden por allá. ahí está, perfecto el mensaje para los paisanos de parte de Marta Lucía. Y bueno, o sea que recientemente se vino Marta Lucía, el año pasado, o no, este año, ¿verdad? Luego de la fiesta. Es este año, pero Este año. había, sí, desde del 2000 que el esposo fallece, yo también venía a pasarme Ah, 3 meses, no, sí, como en Florida, como estaba en Florida, ahí ya no hay invierno con nieve. Entonces venía y me estaba 3 meses, 4 meses, sí. y así poco a poco, pues digo, no, no, ¿qué estoy haciendo allá? Tengo que quedarme aquí del todo. ¿Y cómo ve a Suchitoto hoy ya en su regreso total, Marta Lucía? ¿Cómo ve, cómo está ahora Suchitoto desde su perspectiva? Mira, está hermoso. Lo que Okay. más me da satisfacción es ver el sueño de Alejandro cumplido, porque todo lo que tenemos en Suchitoto se lo debemos a Alejandro. Si él no hubiera tenido esa visión que tuvo de darle al país, al pueblo, ese carácter y conservar ese carácter colonial, no sería igual, ¿no? No sería igual. Les voy a contar una anécdota. Mi hijo Sí, mayor tenía 11 años. Entonces él hace poco vino y pues vino y entonces vamos al pueblo y me dice, mamá, pero este pueblo no ha cambiado, así es como yo lo recuerdo de cuando yo era chiquito y veníamos a ver a los abuelitos. sí, Entonces, el sueño de Alejandro se ha cumplido de congelar la imagen del pueblo en esa época, ¿no? Eso es muy lindo, el pueblo está precioso.
y pues la gente local y la gente que ha escogido venir a vivir al pueblo es porque lo ve hermoso, ve valor en vivir ahí, ¿no? Y eso pues es de mucho orgullo para los suchitotenses. Perfecto. Doña Lucy, si tuviera que describir a Suchitoto en una sola palabra, ¿cuál sería esa palabra y por qué? Bueno, sería un pueblo que se ha quedado congelado en el tiempo colonial. Ok. ¿Qué Eso es, lugar ocupa Suchitoto en su vida hoy por hoy? no, es hermoso. Estoy feliz de estar acá y estar trabajando con los adultos mayores, porque Sí. ya todos vamos bueno, yo ya estoy en lo de adulto mayor, ¿no? Yo ya tengo 80 años, entonces, pues, pero a Dios gracias, pues tengo salud y tengo tiempo para velar por otras, que la mayoría de los adultos ya mayores del pueblo son gente que le tocó durísimo el periodo de la guerra, pues no hubieron oportunidades para para que se formaran, para que progresaran, para que tuvieran una vejez cómoda. O sea, es una población mayor muy sufrida, muy pobre, muy necesitada. Entonces yo también apelo a los compatriotas ausentes que ya pronto vamos a iniciar una campaña para construir un local que donó la señora Mercedes Quiñones en el año 1970 pero esa casa está en ruinas, ¿no? Entonces, Sí. para reconstruir y hacer un local, pues digno para estos abuelitos que tenemos ahí. Es Así la que, casita que está dentro de la casa del adulto mayor. No. sí, Ajá. pero Ok. ahí se va a hacer un salón de multiusos Ah, qué bueno. a la orilla de la calle, pero conservando Claro. siempre la arquitectura colonial del pueblo. Pero Sí. sí, estamos Un bonito trabajando con... proyecto. Primero Dios que muchas más personas pues puedan sumarse a este gran proyecto y agradecerle a usted también, doña Marta Lucy, por colaborar, ¿verdad? Con este bonito proyecto que es pues la casa del adulto mayor. Y bueno, ya para ir finalizando, no sé si a usted le gustaría dejar algún mensaje para todas esas personas, jóvenes en su mayoría, ¿verdad? Que están pensando en migrar. No sé qué les pudiera decir usted a todas esas personas jóvenes o personas ya adultas que están pensando en este momento, pues, migrar hacia el extranjero. Bueno, primero que aprendan inglés mientras están acá. Sí. Segundo, que ahora con toda la crisis que se está dando, pues allá en los estados, inmigrar ilegalmente, si antes era peligroso, hoy todavía es más. Pero también yo me doy cuenta de que como se necesita mano de obra ya, que están estos programas de contratar gente que se va por 6 meses. Eso es lo Ah, ideal, porque el que se va ilegal se queda prisionero allá. Yo conozco casos de gente de 20 años, de 30 años y más, que se fueron ilegales, nunca arreglaron su estatus y son prisioneros allá. Entonces, eso no es bueno, eso no se arriesguen a eso, no se apresuren, busquen los medios legales para poder hacerlo. Pero pues por si algún día se van, estudien el idioma. sí, Eso es, definitivamente una herramienta que le va a ser demasiado útil el hecho de poder llegar a un nuevo país sabiendo el idioma. Y justo usted mencionaba estos proyectos, la verdad a mí también como opinión personal me parece súper bueno, ¿verdad? El hecho de que van 6 meses, regresan, súper, súper bueno. Y bueno, hay también unas personas que se aprovechan de estos proyectos y que se quedan allá, como usted dice, prisioneros, ¿verdad? Porque luego ya no pueden salir de ese país.
Y bueno, llegamos al final, doña Marta Lucía, de la entrevista. No sé si quisiera agregar algo más antes de pasar a leer comentarios, si es que han habido comentarios durante la transmisión en vivo. Ahorita estamos completamente en vivo a través de Facebook de la Gaceta Suchitoto. No sé si quisiera agregar algo ya para el cierre antes de leer los comentarios. Bueno, siempre pues uno tiene que ser agradecido y eso es lo que yo le expresaría a su plataforma de dar esta oportunidad a los que vivimos fuera y poder pues compartir nuestras experiencias para que los que están allá y los que estamos acá pues tengamos como un poco más claro de cómo es la situación allá y qué es lo que estando aquí uno puede hacer para que ese periodo no sea tan fuerte, no sea tan duro. Ok, gracias. Y bueno, vamos a pasar entonces a leer los comentarios que han hecho. Dice Emily Rivera, saludos mi bella amiga preciosa. Dice, ahí tiene una amiga, Emily. También dice María Laura Barrera, dice, ¿qué es la diáspora? Suchito, ok, aquí estamos respondiendo, dice, le llamamos diáspora salvadoreña a la comunidad de salvadoreños que viven fuera del Salvador, exactamente, que se le llama diáspora a una comunidad de un mismo origen o una misma condición establecidos en distintos países. Los y las salvadoreños están en todo el mundo y como migrantes han hecho importantes contribuciones económicas, sociales, culturales en los países de residencia. Ahí está respondiendo al comentario. Nos dice Carlos Ábalos Herrera, saludos a Marta Lucía. Recuerdo cuando fue elegida y coronada reina de Suchitoto, en ese tiempo se elegía a la reina de la ciudad y no a la reina de las fiestas patronales, como lo es hoy. Soy inmigrante, salí de Suchitoto, pero Suchitoto no ha salido de mí. Gracias por este tipo de entrevistas. Ay, mire qué bonito. La gente de verdad que recuerda, ¿verdad? Todos estos eventos y ahí la están identificando, doña Marta Lucía. Patricia Rivera dice la primera reina de Suchitoto, una mujer preciosa en todos los sentidos. Ay, sí, súper linda. Yo tuve la oportunidad también de conocerla ahí en vivo. Y es una señora súper linda y agradable. Gracias, Dice gracias. Dorian Alexis Menéndez, nos dice saludos a mi doctora que me atendió en mi adolescencia. Viajaba 2 veces por semana a San Salvador para pasar consulta. Mire, ve, tenemos también aquí viendo la entrevista a algunos de sus pacientes, Dorian Alexis Menéndez. Tal vez recuerda la doctora. También tenemos a la doctora Elizabeth Cañas, nos dice una persona encantadora, con gran empuje, emprendedora, de grandes valores y muy querida por Suchitoto. Me encantó que le contactaran. Y gracias a usted, doctora Elizabeth, que por usted tenemos el gusto de tener acá a la señora Marta Lucía. Muchísimas gracias. Vamos a ver si tenemos otro comentario. Sí, nos dice Nelson Melgar, saludos a Marta Lucía. Para nosotros, ella es la primera reina de Suchitoto, ya que fue la primera reina coronada con el ceremonial que Alejandro Coto recreó las coronaciones. Un fuerte abrazo. Ahí está también el saludo de Nelson Melgar, doña Lucy. Gracias. Tenemos también comentario de Elmer Martínez. Saludos a doña Marta Lucía y para Yulisa Padilla. Muy buen programa. Muchísimas gracias. Qué bueno que sea de todo su agrado el programa de Suchitotenses en la diáspora. También tenemos comentario de Elmer Peña, dice exactamente Alejandro Coto, y aún habemos personas que luchamos y defendemos el legado de Alejandro. Suchitoto es parte de mí. Ay, qué bueno esa identidad, ¿verdad? Por Suchitoto, ese cariño y amor que muchísimos les tenemos a Suchitoto. También tenemos otro comentario de Elizabeth Cañas, de la doctora. Dice, se podría organizar a estas personas que se han capacitado para formar asociaciones de servicios. Sí, sin duda. La verdad que hay muchísimas organizaciones o así como Casa del Adulto Mayor que de verdad necesitan muchísimo apoyo. Mercedes Ortiz, muy hermosa entrevista. Bendiciones, éxitos. Dios bendiga, doctora. Ahí está el saludito también para la doctora Marta Lucía.
Dice, soy hermana de Genoveva Martínez de la Casa del Adulto Mayor. Ahí ya la identificaron también. Bueno, y esos son todos los comentarios que se han generado a través del en vivo. Marta Lucía, posteriormente muchas más personas van a poder ver el en vivo, ya que queda colgado, ¿verdad? Queda publicado a través de Facebook, de la Gaceta Suchitoto y también de su canal de YouTube. Y bueno, sin más que agregar, de verdad que muchísimas gracias, doctora, por habernos dado este espacio, darnos este tiempo de poderla entrevistar y que nos haya contado pues sobre su experiencia, sobre cómo fueron esos recuerdos, esos años en que usted estuvo acá en Suchitoto y que ahora pues también está disfrutando de esa tranquilidad, ¿verdad? Y paz desde donde está ahorita, que es pues la Bermuda. Así que desde el equipo de Gaceta Suchitoto le damos las gracias por habernos acompañado en esta bonita entrevista. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad. Hacen un lindo trabajo. Buenas noches a todos mis queridos suchitotenses. Cuídense. Adiós. Por ahí nos veremos en las calles de Suchitoto. Ahí saltando las piedras. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias y bueno, a todos ustedes que han estado a través de la pantalla de Noticias La Gaceta Suchitoto, gracias por habernos acompañado y estén muy pendientes porque así como Marta Lucía nos acompañó ahora, vamos a tener pues muchos más personajes, ¿verdad? Que sabemos que tienen muchísimo aporte que dar acerca de la diáspora suchitotense. Así que feliz noche, muchísimas gracias y pendiente de un próximo programa de Suchitotenses en la diáspora. Que descansen, feliz noche. La guerra, problemas sociales, económicos, la búsqueda de sueños, son tantas las razones por las que centenares de suchitotenses migraron al interior del país y fuera de él. Algunos volvieron, muchos nunca regresaron a Suchitoto. Soy Yulisa Padilla y este programa está dedicado a esos suchitotenses que un día se fueron, pero que sus corazones no están ni tan lejos ni tan cerca de Suchitoto. Bienvenidos y bienvenidas a Suchitotenses en la diáspora, ni tan cerca ni tan lejos. En cada calle, en cada rincón, vive un pedazo de mi corazón. Aquí en Suchitoto soy canción. Soy suchitotense y lo que me enorgullece de serlo es que aquí todas las personas son trabajadoras y luchadoras por sus sueños. Y voy a cuidarte. Yo soy de aquí y voy a quedarme. Un beso al viento, un pájaro en el aire, flores en la mano y los sueños en el pecho. Yo soy de aquí, Suchitoto es mi casa. Yo soy de aquí, voy a cuidarte. Yo soy de aquí, voy a quedarme. Un beso al viento, un pájaro en el aire, flores en la mano, sueños en el pecho, y quiero es todo lo que quiero. Yo soy de aquí, no me iré jamás. Aquí nací, aquí voy a soñar. Mis raíces fuertes en Suchitoto están.